que juras haber visto pero la gente no te cree? En muchas ocasiones de nuestras vidas vivimos situaciones las cuales parecen ser muy irreales pero son verdad. A continuación escucharás relatos de personas las cuales se han topado con sucesos extraños. Soy forense y en los archivos de los decesos, vi la foto de un cadáver idéntico a mí, estaba muerto en una bañera empezando su estado de descomposición, me dio una impresión enorme y un susto tremendo que hasta se me bajó la presión, cerré el archivo y se lo conté a un compañero, cuando quise enseñárselo para que me creyera ese archivo ya no estaba o por lo menos no fui capaz de volverlo a encontrar. Nosotros en una exploración urbana, miramos algo deslizarse a una velocidad nunca antes vista, éramos 12 y todos la vimos, no tenía rostro, alguien más en la misma ciudad miró lo mismo, desde ahí nadie de los 12 volvimos a hacerlo, y eso que fuimos al panteón por más de 15 veces y no vimos nada. Ya estaba tan mal, que le pedí a Dios antes de dormir con el corazón en la mano, no pedí nada material, solo pedí fuerza para seguir con esta vida. Recuerdo que esa noche caí en un sueño profundo y aquí es lo que quisiera expresar. En medio de la noche en mi sueño me veía en mi cama acostado y miraba como trascendía mi cuerpo hacia arriba, o sea como si mirara mi silueta de cuerpo en una tipo neblina azulita y recuerdo que estaba sude y sude, cuando desperté pero recordaba muy bien mi sueño como si lo hubiera vivido en carne propia. Desde ese día ha cambiado mi vida drásticamente, mi forma de pensar, mi forma de ser. Parece algo mágico que me dejó en shock. Tengo en lo personal dos historias. La primera fue un día de Navidad que en mi casa solo estábamos mi mamá y yo y para no estar solas fuimos a casa de una tía a pasar Navidad. Al momento de ya querer regresar a nuestra casa para dormir eran como las 2 o 3 am, las casas están a una distancia de 3 o 4 cuadras caminando pero es pura carretera el camino, con unas cuantas casas y poca iluminación, así que para no ir solas mi mamá le dijo a la que era su pareja en ese momento que si nos podía acompañar a casa. El chiste es que dijo que sí, entonces íbamos caminando y casi llegando a mi casa un poco más arriba ya deja de haber iluminación porque ya no hay tantas casas porque es cerro, entonces yo iba caminando y de la nada fijé la vista al frente y justo donde se empezaba a terminar la luz había un hombre altísimo. Yo en lo personal si le calculaba una altura de 1.90 por el estilo. Iba caminando y justo donde deja de haber luz, se empezó tipo a poner en 4 patas y se perdió en la oscuridad. Yo en ese momento no dije nada, porque pensé que me tiraban a loca o que simplemente se vio así por la sombra del chavo, pero al día siguiente estábamos comiendo y lo comenté y la pareja de mi mamá dijo que él también lo vio pero que no dijo nada porque iba borracho y pensaba que no le íbamos a creer por borracho y pues mi mamá dice que no vio nada. Una madre como de 2 a 3 metros viéndome directamente en la noche, estaba niño todavía, y algo como una araña blanca del tamaño de un perro en la noche por un monte. La Llorona sí existe loco, la escuché clarito una noche en casa de mis abuelos, a veces se escuchaba estaba enfrente de mí y a veces que estaba lejos, el llanto era desgarrador, salimos con mi abuelo a dar la vuelta para ver si no era alguien en peligro o requería ayuda y no, al regresar los llantos seguían. Cuando era pequeña después de ir a visitar a una familia y quedar dormida, en la madrugada abrí mis ojos y miré unas personas teniendo una conversación y disfrutando la fiesta. Esas personas era tipo fantasmas, las podía ver pero ellos a mí no eran conscientes de su alrededor, ellos se veían bien en lo suyo, la ropa que usaban era así como esta foto. Hace unos 2 años en casa de mi ex suegra yo juro que vi a mi excuñado, iba vestido todo de negro, no lo vi bien de la cara pero sabía que era él por la forma en que caminaba, y lo vi entrar a la casa de manera rápida y saludar a mi ex suegra, pero no le presté mucha atención porque estaba yo en mi celular. Horas después me entero que mi excuñado falleció, y me quedé en shock y le dije a mi ex suegra que cómo era posible si lo acababa de ver en su casa y ella me dijo que a qué horas fue, porque él jamás había ido a la casa y quedé helada. Me sonaban los oídos y en ese tiempo estaba yo embarazada y sentí mi estómago durísimo, jamás olvidaré ese día. Cuando vivía en la casa con mi mamá en mi cuarto llegué a despertarme en la madrugada, sin poderme mover y lo único que yo escuchaba era estática en mis oídos. Días atrás un hermano de mi mamá había fallecido y en ese momento se me vino él a la mente. Solo cerré mis ojos y recé un poco, y ya después de unos minutos me pude mover. A los 3 días volví a despertarme a las 3 en punto am y la misma estática la seguía escuchando, sin poder moverme. Cuando volví a cerrar mis ojos y rezar sentí que alguien me estaba tocando los pies, y como no me podía mover solo podía mover los ojos y ver mis pies, no miré nada.
Cuando sentí que ahora me estaba jalando mis pies abrí los ojos rápido y miré hacia mis pies, y vi una mujer con pelo negro que le cubría su cara que me estaba jalando de la cama. Cuando yo la vi me dio mucho miedo, empecé a gritar en mi mente y quererme levantar y no podía. Empecé a rezar en mi mente, a decir mucho Dios ayúdame repetidamente. Cuando me pude mover abrí mis ojos y enderecé mis pies, ya estaban tocando el suelo. En eso le grité a mi mamá y le expliqué lo que me había sucedido. En eso sacó su Biblia y la puso a un lado de mi cama y ese día se quedó a dormir conmigo. Mi mamá pensó que todo había sido una pesadilla y que solo era cosa de mi mente, que tal vez lo había imaginado. Al poco tiempo tuve un viaje fuera del país por unos meses. Y en ese tiempo un tío mío, hermano de mamá, llegó de visita de Estados Unidos y se quedó en la casa con mis papás ocupando mi cuarto. Cuando él al día siguiente le comentó a mi mamá de que había experimentado una sensación paranormal en mi cuarto, que algo se le había subido encima y no se podía mover, y que escuchaba una estática muy fuerte, las mismas cosas que yo sentí él las experimentó también. Desde ahí mi mamá creyó en todo lo que le dije y vio que no era cosa de mi imaginación, y mi tío después de ese día durmió en la sala hasta que se tuvo que regresar a los Estados Unidos. Es algo que hasta la fecha se me hace algo de no creer, pero sí pasó realmente, no sé por qué o qué era aquello, pero solo de pensarlo me da mucho miedo. Tengo dos anécdotas, la primera es de mi abuelita. Mi tío, el mayor de los hijos, vive con ella en una casa de un piso y una planta baja. Durante la gran parte de su vida, mi tío ha trabajado turnos muy extensos, por ello mi abuelita le esperaba en la planta baja a escasos metros de la puerta de entrada para recibirlo, ofrecerle de cenar y posteriormente subir cada quien a descansar. Por las labores del hogar ella terminaba cansada y dormía esperando a mi tío, quien al llegar, tenía la costumbre de bromear poniéndole el dedo índice en la frente y con esto despertándola. Así era la rutina. Una noche todo se puso turbio por lo siguiente: al dormitar recostada en el sillón de siempre escucha pequeños ruidos detrás de dicho sillón. Ese sillón orientado hacia la puerta daba la espalda a un mueble metálico usado como anaquel. Volviendo a los ruidos, ella no les da importancia y continúa tratando de dormir. Lo que eran ruidos se convierten en risas, risas entre dientes y burlonas. Mi abuela, como toda una señora de antaño, lejos de asustarse le dice que deje de bromear, asumiendo que era mi tío quien se reía, le pregunta a qué hora llegó porque no lo notó y no obtiene respuesta. De pronto y antes de caer dormida siente un tacto en la frente, como la costumbre de mi tío de ponerle el dedo. Ahí, sobresaltada abre los ojos y le repite que deje de bromear. Las risas se hacen más fuertes y ahora, son risas en plural. Opta por mantener la calma pero subir al primer piso. ¿Por qué no salió corriendo? Porque en sus palabras su fe en Dios es más grande. Busca en su mandil una caja de cerillos que empleaba para encender una vela con la que iluminar la escalera. Cuando se percata que no tiene dicha caja en el mandil, escucha el inconfundible sonido de una caja de cerillos siendo agitada a su espalda, justo al lado de su oído. Entre risas, se persigna y sube la escalera a oscuras. Esa casa nunca me ha dado mala vibra, pero mi abuelita es una mujer muy creyente y devota. He sabido. Personas así son comúnmente molestadas por entidades oscuras y siento, eso fue lo que pasó. Una noche me fui a dormir, y era muy tarde cuando me duermo. Sueño que yo estaba echada en mi cama y mi papá me viene a cubrirme con una manta. En la medianoche, me suelo destapar casi siempre y mi papá viene para que no me resfríe, y yo siempre dejo la puerta cerrada de mi cuarto, y cuando mi papá me tapaba, en mi sueño me empieza a asfixiar y me levanto de mi sueño casi sin aire y la puerta de mi cuarto abierta. Al día siguiente en el desayuno le pregunté a mi papá si me fue a cubrir, y dijo que se durmió y no fue. La puerta se abrió y nadie fue a verme. Cuando era niña, mi mamá me tenía una película, tenía varios, una en especial era uno de Barney, era uno de esas que tienen muchos segmentos, de una señora donde va en un autobús con varios niños, y otros más, pero al final salía un episodio normal de Barney y ella un momento que se enfoca en un punto donde no hay nadie para luego salir una rana enorme. Me acuerdo que esa rana me miraba con unos ojos horribles. La desgraciada empezaba a brincar de una forma hasta desesperada. Yo no sabía qué hacer y lo único que hacía era llorar, no podía ni hablar y mi mamá toda asustada quitaba la película. Siempre le decía que una rana pero mi mamá no miraba nada. Bueno, aquí te va mi anécdota.
Cuando presté mi servicio militar en el ejército, un tiempo me enviaron a proteger una base militar en un pueblo. Esa base tenía cierta fama, ya que había temporadas en las que un soldado era asesinado en la base, por un francotirador de la guerrilla, o un ataque de la guerrilla, y pues me tocaba prestar guardia en esa base. En las noches era muy difícil por lo pesada que se sentía esa base, y una vez alrededor de las 2 a.m. ya estaba a punto de terminar mi servicio de centinela y salí un momento de la garita para sentarme en una piedra que estaba cerca de esa garita para observar un momento la iluminación del pueblo, y por instinto sentí que me observaban, así que agarré mi fusil con fuerza y miré hacia atrás y vi un zapato arrimado a la parte trasera de la garita, y cuando miré mejor vi un rostro que se asomó y se ocultó rápidamente, así que con el susto y la adrenalina de pensar que se metió algún guerrillero a la base, cargué mi fusil y me fui en posición de ataque a ver qué pasaba, y no era nada. Tan pronto como lo vi desapareció, y en la mañana cuando se hizo la hora del desayuno, le comenté ese evento a un compañero que sabe mucho de espíritus y ese tema, y me dijo que él también ha sentido esa presencia ahí, pero no lo ha visto manifestarse, y que por lo visto es un alma en pena de un soldado que está vagando por ahí intentando encontrar su destino. Siempre me pasan cosas. Lo último es que la muerte, dio golpecito en mi pared, y seguido de eso cuando me di vuelta me arrancó algunos pelos de la cabeza, porque hace unos meses hice una canción que hablaba sobre que la muerte me arrancaba pelos. Fue un drama sentimental y lo ilustré de esa forma, luego me asusté y quemé la hoja. Desde entonces se me cae mucho el pelo, y además soy esquizofrénica. Cuando yo tenía entre 6 y 7 años, mi abuelo falleció. 2 días después de su funeral, decidí dormir en su cama porque le tenía mucho apego. Mi hermano, no sé por qué, también quiso dormir ahí. Él se quedó dormido primero, pero yo sentía algo raro. Después de unos segundos, entró un viento fuerte, a pesar de que la ventana estaba cerrada, la puerta se abrió sola y, por alguna razón, la televisión, que estaba encendida, se apagó. Desde esa noche me dio miedo entrar a su cuarto, aunque a veces lo hacía. Unos días después, fui a la cocina, que estaba al lado del cuarto de mi abuelo fallecido, no recuerdo qué fui a dejar ahí. Mientras iba caminando, vi a mi abuelo sentado en el lugar donde siempre se ponía. Él sufría de cataratas y solía sentarse en la misma esquina. Cuando vi su figura, me regresé de inmediato, pero al volver a mirar, ya no había nada. Recuerdo muy bien, yo estaba despertando de un sueño muy loco, que me despertaba una y otra vez, era un bucle infinito, hasta que pude despertar de verdad, pero no me podía mover. Primero sentí algo muy pesado encima mío, alguien estaba acostado arriba mío, después esa cosa me respiraba en mi cuello, pecho y orejas. Yo reaccioné agresivamente y lo insultaba y trataba de golpearlo, pero no me podía mover. No le gustó mucho y me respiraba más fuerte y me apretaba. Desde ahí no recuerdo nada más. No hace mucho fui a visitar una isla cercana llamada Isla de las Damas. Al ser un lugar repleto de vegetación se debe saber por dónde caminas, por lo que debes ser guiado. Recuerdo que no a lo lejos vi una mujer de estatura baja, piel extrañamente blanca, vestida con un vestido cercano a los usados en 1830 de color amarillo crema, que me daba la espalda mirando firmemente. El río se me hizo extraño, y pregunté a mi compañero si vio a la mujer y me dijo que no. Ahora mismo me pregunto si era real y por qué estaba allí. Supongo que me quedaré con la duda. Hola, mi historia es que cuando tenía 17 años, por las noches al salir al baño, veía sombras como siempre. Era escéptico a lo paranormal, no le daba importancia hasta que una noche escuché que mi gato estaba haciendo ruidos extraños como maullando diferente. Al abrir mi portón para ir al patio, escuché como susurros con mi linterna en mano y un machete que tenía cerca, un machete que mi padre fue a bendecirlo. Me acerqué hasta donde se escuchaba esa voz, sentía un frío recorrer mi cuerpo al mirar detrás de una planta, vi que la voz que escuchaba provenía de un gato negro. Al verme escuché una risa tan gruesa, que casi se me cae el móvil. Como pude tiré el machete a dirección del gato, le di en la pata derecha y se escuchó el grito más horrible de mi vida y salí corriendo. En ese momento mi familia se levantó al verme pálido, se asustaron, me llevaron a otra pieza, me quedé despierto toda la noche. Al día siguiente mi mamá me dijo que una vecina amaneció con un corte en la espalda, lugar donde le pegué al mismo gato en su pierna derecha, tenía un corte de su rodilla hasta su pie. Luego de eso esa vecina se fue del barrio, y me quedé con esa sensación de que me observa por las noches. Hace 2 años tuve una relación con una chica, todo era perfecto y parecía un cuento de hadas, pero por razones personales de los dos tuvimos que terminar.
La cuestión es que yo al principio ya no la buscaba y ni quería saber nada de ella, pero hace unos meses me entró la curiosidad así de la nada, empecé a buscar su perfil en Facebook, pero no apareció nada, y en Instagram tampoco, pensé que me había bloqueado y ya no seguí insistiendo. Tiempo después hablé con un amigo sobre mi ex, pero él solo me dijo que nunca había andado con alguien así. Yo pensaba que me estaba molestando y le seguí insistiendo, pero él seguía con la misma firmeza de que no conocía a mi ex, pero era raro porque él la conocía perfectamente, pero solo pensé que me estaba molestando, pero no fue así. A todas personas que la habían conocido ninguna la recordaba, ni mis padres, y eso que ellos la conocían muy bien. Empecé a tener mucha ansiedad después de eso porque sigo sin entender y darle una explicación de cómo una persona que fue muy importante en mi vida desapareció así como si nada, como si la tierra se la hubiera tragado. Lo peor de todo es que todavía tengo las cartas, pero nadie la recuerda. Solo tengo una teoría, que posiblemente viaje en otro universo o en otra realidad, pero no me di cuenta, hasta ese momento, pero solo es una teoría. Espero que uno de los que vean esta historia me pueda dar una explicación o ayudar con esto. Vivo en México, al sur específicamente, no pertenezco a ninguna religión, pero sin embargo tengo fe en Dios. Había tenido días muy malos, incluso quizá meses, me pasaban cosas terribles en mi día a día, llegando al punto de creer que quizá toda nuestra fe no sirve de nada. Un día decidí interesarme por la religión budista, ya tenía conocimiento previo pero nunca quise meterme en eso. Un día empecé a leer sobre esa religión y a escuchar mantras que eran para meditar y todo ese tipo de cosas. Los escuché en la noche antes de dormir y sentía una sensación de felicidad y tranquilidad. Después me quedé dormido y tuve sueños relacionados con el diablo y seres extraños, y me decían tú no perteneces aquí, y me lo repetían muchísimas veces hasta que desperté, y me di cuenta de que estaba muy enfermo. Amanecí con dolor de garganta, cuerpo y cabeza, me sentía fatal y llegué al punto de ir al hospital porque tenía la temperatura en 40 grados apenas despertando. Dejé de hacer esas cosas y hoy mi salud ha mejorado, pero sin embargo a veces tengo sueños raros. En un hospital del gobierno y yo me quedé solo una noche, porque mis papás y hermanos tenían cosas que hacer. Yo estaba en la planta del sótano y todo bien hasta que me dio mucho frío y escalofríos. Pasó una enfermera, tenía color de piel blanca pálida, pero no estaba vestida como los demás. Se presenta pero no me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo ¿tú eres Diego? Yo le dije que sí. Me dio mi medicamento y se fue. Luego viene otra enfermera, pero ella sí era la que trabajaba ahí, y me trae de nuevo los medicamentos, y yo le dije ya me las trajo la enfermera tal, le dije y se la describí. La enfermera se sacó de onda y me dijo que esa enfermera ya no estaba con nosotros, que ella tuvo una enfermedad muy grave y aquí murió. Nombre, me saqué de onda y le platiqué a mi familia y no me creyeron. La única que me creyó fue la enfermera porque la conoció. Conocí al tío de mi padre cuando yo tenía 3 años. El punto es que él falleció como 6 años antes de que yo naciera. Se lo describí a mi madre, a mi padre y a mi abuela, les describí su ropa, el oso de peluche que llevaba y lo mucho que se parecía a mi papá. Mi bisabuela me enseñó una foto de él y pues ajam, era él. Mi papá es santero y ciertamente si son cosas inexplicables. Cuando la gente le dice a mi papá que quieren que les haga algún trabajo, mi papá, como primer consejo es: tengan cuidado con lo que piden. Mi papá me platicó de una señora que le quiso hacer un amarre a su marido. Ella pidió que solo tuviera ojos para ella y que solo estuviera disponible para ella. Mi papá hizo el trabajo y le mandó a que le diera un té de hierbas, pero mi papá dio la indicación de cuánto era lo que le tenía que dar, pues a la señora le valió y le dio como 2 litros del té. Y el señor le dio un derrame cerebral y quedó paralítico por el resto de su vida. Al final sí tuvo a su marido solo para ella, pues se tuvo que hacer cargo de él hasta que falleció. Esto fue hace unos meses. Tuve una pesadilla, en la que me encontraba en un pueblito que suelo visitar cada fin de semana ya que tengo familia allá. Yo estaba caminando por ahí cuando una criatura con cuerpo de un lobo pero con extremidades muy largas, tenía el pelaje de un borrego blanco, y la misma cabeza de un bull terrier, estaba comiendo vivas a 2 vacas que se encontraban atadas. Una aún tenía la piel intacta pero la panza totalmente abierta y sin nada dentro de ella. Esta cosa la devoró toda, y la otra estaba igual, solo que apenas estaba comiendo sus intestinos. Mi sueño acabó cuando esta cosa comenzó a perseguirme. Desperté asustada con la mirada hacia mi ventana. Esa misma criatura con la que soñé estaba mirándome desde mi ventana. No pude reaccionar del miedo, me quedé paralizada.
Esa cosa continuó mirándome por unos segundos hasta que finalmente se escondió en la esquina de la ventana. Me levanté para fijarme y ya no había nada. Le conté a un amigo, pero me dijo que quizás solo eran alucinaciones. Después de un tiempo buscando en internet me di cuenta que esa cosa que soñé era un tipo creepypasta de internet llamado Dog Dexter. Se siente aún más inquietante saber que tuve un encuentro con esa cosa y no fue algo creando por mi mente. Aproximadamente cuando tenía 19 años, recuerdo una noche que hasta ahora me sigue causando intriga. Yo solía alimentar a unos perritos fuera de mi casa y tanto era el cariño que yo a veces los pasaba al patio de atrás para que no les pasara nada. Una de esos perritos era hembra y se llamaba Cory. Recuerdo que esa noche la pasé al patio trasero a ella nada más porque estaba en celo. Yo estaba en mi celular como de costumbre hasta tarde, cuando escuché como unos perros peleándose y el ruido cada vez era más cerca. Me asusté mucho cuando de repente escuché gritos como cuando matan a un perro y que venían más fuerte de mi patio. Enseguida me levanté y corrí a fijarme, pero mi mamá se dio cuenta y se levantó conmigo tratando de impedir que abriera la puerta. Me jalaba una y otra vez diciendo que no y los gritos en el patio eran cada vez más feos, al punto de que no aguanté por temor que algo le hicieran a mi perrita. Escuché a mi mamá gritar y justo me jaló del brazo cuando corrí casi a mitad del patio. De entre la casa de unos perritos que tenía que habían fallecido, el árbol de aguacate y la bodega, la perra salió corriendo asustada, ladró y se metió de nuevo. Se escuchaba como si se agarrara con miles de perros. Volvió a salir, pero esta vez corrió adentro de casa y no volvió a salir. Cuando de repente volteamos mi mamá y yo y de ese lugar salió una cosa, pequeña como de 1 metro. Digo cosa porque exactamente no se veía como una persona pero tampoco como un animal. Estaba desnuda, se le veía su piel y era demasiado delgado, se le veían hasta los huesos, tenía las orejas puntiagudas y estaba encorvado. Mi mamá y yo nos quedamos en shock. Esa cosa salió del lugar al otro lado del patio por donde ya no alcanzaba a alumbrar el foco y se perdió. Nos metimos rápido. Cerramos la puerta y mi hermana y tía del ruido se despertaron y nos preguntaban qué pasaba. Mamá y yo no podíamos explicar lo que vimos. Nunca supimos qué fue y la perra jamás quiso volver a dormir en el patio. Si tienes alguna historia que te gustaría compartir, déjala en la sección de comentarios y suscríbete para que tu historia salga en un próximo vídeo.